Muy bien. Bueno, entonces, el, mm, el tema de hoy, como pudieron ver y como están viendo ahí en la imagen, el título es El trauma de la transparencia. Resulta que hace unos años atrás tuve que presentar, exponer un tema en la universidad que se tituló así, El trauma de la transparencia. Realmente para mí fue muy especial ese tema, también impactó mi vida y tenía mucho que ver con el tema que íbamos a tratar hoy, que tiene también que ver, como dice, también la presión de tener que agradar a otros en el liderazgo. Entonces, por eso también quise ponerle ese título, porque tiene mucho que ver. Entonces, para que... Ah, ok, espérame. ¿Será que les puedo pedir un favor a las que tengan el micrófono abierto, cerrarlo, por favor? Perdón, yo miro por acá. A ver, listo. Ok, muchas gracias. Listo. Ok, entonces, perdón, es que aquí a veces esto se bloquea. Ok. Resulta que como hijos de Dios, Dios nos llama a algo, nos demanda, nos llama a hacer, como dice acá, luz, ¿cierto? A hacer sal, a ser santos en este mundo. Es una responsabilidad que Dios nos da como hijos en general, ¿cierto? A todos sus hijos Dios les demanda estas cosas, ¿cierto? Dice la escritura que debemos ser luz al mundo, que debemos ser sal también en este mundo. Y otra cosa que es impactante y bastante profundo, que dice en Pedro, sed santos como yo soy santo. Entonces, de alguna manera hay una exigencia bastante fuerte de parte de Dios para con nosotros. Pero obviamente, pues si Dios lo está diciendo, es que es posible llegar a esto. Pero entonces resulta que esta responsabilidad que nos da Dios y además por ser parte del liderazgo, o sea, ya somos hijos de Dios, pero tenemos algo más y es que somos parte de un liderazgo, ¿cierto? De alguna manera, esta exigencia de parte de Dios genera en nosotros una presión constante para ser ejemplo y ejecutar todo aquello que Dios dice en su palabra. Perdón, que creo que acá no está mostrando. Está solo la primera lámina. Si moviste, no hemos visto sino la primera. Sí, a mí sí me pasa acá, pero aquí, espérame, a ver De pronto cierre, vuelve y comparte la pantalla a ver si se mueve. ahí creo que sí pasó, ¿cierto? Ya, ya, Sí, sí, señor. muy bien. Sí, señora. Entonces, de alguna manera, esa exigencia de parte de Dios, como les decía, por ser hijos de Dios y además por estar en el liderazgo, genera en nosotros una presión constante para ser ejemplo a los que nos rodean, ¿cierto? Para ejecutar todo aquello que Dios dice en su palabra que debemos hacer como hijos de Dios. Y obviamente también anhelamos serlo, ¿sí? Deseamos ajustarnos a eso que Dios dice en su palabra, porque sabemos que es bueno para nosotros. Y otra vez, como les decía, se aumenta más esa presión cuando hacemos parte del liderazgo de la iglesia del Señor. Perdón, que creo que me tengo que hacer un proceso para que pase. Ok, muy bien. Resulta que podemos experimentar esto en el día a día. De alguna manera hay una presión, una exigencia en el entorno. Por ejemplo, como dice acá, los hijos esperan y exigen de los padres creyentes cierto comportamiento. Y yo creo que los que están acá, los que son padres, pues han experimentado eso, ¿cierto? Que hay una exigencia de parte de los hijos, que obviamente el padre se comporte de cierta manera. También los esposos, pues desean y exigen de sus esposas un comportamiento acorde a lo que Dios dice de ellas. Aún nuestros hermanos en la fe, ¿cierto? También exigen que debemos comportarnos de tal manera, ¿sí? Y un poco más afuera, la sociedad que nos rodea también espera que seamos lo que decimos ser,
¿sí? Por eso constantemente sí, cualquier cosa, usted no dice que es creyente, usted no que es seguidor de la Biblia, usted no que lee la Biblia. Entonces, el entorno, tanto externo como cercano, nuestra propia familia, nos demanda perfección. Al punto que si fallamos en algún momento, pues vamos a ser juzgados, vamos a ser acusados, vamos a ser señalados inmediatamente. Entonces, realmente hay una presión constante de poder, de ajustarnos a esos principios dados por el Señor. Listo. Yo creo, espérenme un segundo, voy a hacer una cosa, porque es que sí, voy a ver si cambié. Bueno, vamos a ver si ya. Y bueno, con todo esto yo me hacía una pregunta. ¿Está mal que las personas que nos rodean deseen o esperen de nosotros una conducta intachable? Y la realidad es que no, obviamente no está mal. No está mal que las personas nos exijan esto o deseen esto, porque de alguna manera lo exigen debido a que es lo que Dios también espera de nosotros, ¿cierto? Lo que Dios también demanda de nosotros. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Porque hay un problema aquí detrás de todo esto. ¿Cuál es el problema de esto? Es que de alguna manera, debido a esa presión que generan sobre nosotros, nos podemos encontrar atrapados literalmente, tratando de satisfacer y agradar a esas personas que nos rodean. ¿Sí? Entonces, en algún momento nos encontramos metidos en algo donde queremos satisfacer y agradar a esas personas en aquello que nos están exigiendo. Pero entonces en ese proceso, cuando intentamos hacer nuestro mayor esfuerzo por cumplir esas demandas, por cumplir las demandas de nuestro entorno, entonces ahí es que vienen algunos problemas. Em, Listo. ¿Qué dice la escritura frente a esto? Miren que en cuanto a esto, estuve investigando bastante, bueno, ¿qué dice Dios frente a agradar a otras personas? Realmente hay mucha información, hay muchos textos bíblicos que hablan en cuanto a cuál es la voluntad de Dios frente al buscar agradar a las personas que nos rodean. Porque bueno, ¿será que está mal? ¿O hasta qué punto está mal tratar de agradar a las personas que están exigiendo de nosotros esas cosas? Y acá puse tres textos que me parecieron claves y me gustaría que me ayudaran. Gálatas, Tesalonicenses y Pedro, tres voluntarias que me puedan colaborar leyendo estos textos. Gálatas y qué más, Tesalonicenses. Yo leo Tesalonicenses. Ok, Si quieres, yo leo Primera de ok, Pedro. listo, empecemos. ¿Quién va a leer Gálatas? Blanquita, ¿no ibas a leer Gálatas? Gálatas que no Ah, no, es que escuché bien. está ahí en la imagen para que la leas. Ah, La bueno, primera, Gálatas 1, Gálatas 1. 10. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ok, sigamos presente lo que dice ese texto. Sigamos con el otro. Dice Primera de Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Muy bien. Pasó dos veces, Lenny. Primera de Pedro 12, Dice, 1, 24, perdón. Primera de Pedro 1:24 dice, no os hagáis ilusiones, porque la gloria humana es como la hierba que se seca y cae. Ok, entonces, de alguna manera estos pasajes, o podemos ver en estos pasajes que se muestra el agradar a otros como algo negativo,
sea, realmente está mostrando como si no es la voluntad de Dios el buscar agradar a otras personas. Tiene una connotación negativa. Vamos a ver más adelante otro aspecto, pero estos textos nos están demostrando, y hay demasiados, realmente muchos textos que hablan como algo negativo en cuanto a tratar y buscar agradar a las personas que nos rodean. Pero ¿por qué es malo? Porque es malo tratar de agradar a las personas. Permítame. ¿Qué pasó? No pasó. Listo, ahora sí, que se demora. ¿Por qué es malo buscar agradar a otros? Voy a poner acá algunos puntos que de pronto nos pueden ayudar. Puede haber mucho más que esto. Obviamente no trato de agotar el tema, hay demasiado para hablar de esto, pero puse algunos puntos que me parecieron importantes. Resulta que cuando nos dejamos llevar por la presión y nos enfocamos en agradar a las personas que nos rodean, podemos correr el riesgo de hacer del servicio, primero, como un espectáculo, ¿sí? O una forma de complacer expectativas humanas, porque perdemos el foco de la adoración a Dios. Digamos que ese debería ser el punto, más adelante voy a hablar de eso también, pero al perder ese foco de ser como un acto de adoración al Señor, entonces nos enfocamos en querer agradar a las personas y efectivamente entonces nuestro servicio se puede llegar a convertir en buscar expectativas, en complacer expectativas humanas. Por otro lado también el servicio puede volverse mecánico o superficial, ¿cierto? O simplemente hacerlo como algo automático, ya que nos enfocamos como en buscar ese reconocimiento de las personas que nos rodean. Y esto pues puede resultar en un servicio vacío que no cumple el propósito de edificar a la persona. También intentar cumplir las expectativas de todos los que nos rodean puede llevarnos al estrés, nos puede llevar a la ansiedad y aún al agotamiento espiritual, que es el famoso burnout, que alguna vez vi también ese tema en la universidad y me gustaría algún día tocarlo también acá. Es llegar a ese agotamiento que muchos le llaman estar quemado espiritualmente, y podemos llegar a esto por tratar de cumplir esas expectativas de las personas que nos rodean. En Proverbios 29, 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Entonces dice que tratar de cumplir eso por el temor a la persona, a las personas que nos rodean, entonces eso de alguna manera es como si estuviéramos tratando de llevar una carga que no podemos llevar. Es tan pesada que no la podemos llevar. Entonces tratar de agradar a otros también puede llevar a comprometer aún la verdad escrita del Señor. Porque de pronto las personas que nos rodean, digamos que no reciben también alguna de esas verdades que queremos seguir. Entonces resultamos tratando de agradar aún más a esa persona y comprometemos o de pronto resultamos negociando la verdad del Señor. También la presión por buscar agradar a otros nos puede llevar a idolatrar aún la aprobación, ¿cierto? Todo el tiempo, pues obviamente nos están dando la palmadita en la espalda, ¿cierto? Tan bueno que eres, tan juicioso, tan amable, tan servicial. Entonces, de alguna manera nos puede llevar a idolatrar la aprobación de las personas que nos rodean. Como dice Juan 12:43, porque amaban más la gloria de los hombres que de Dios. También el deseo de agradar a otros puede conducirnos a compararnos aún con otros siervos. Y obviamente pues esto va a generar celos, envidia, rivalidades, inseguridad y va a afectar la unidad entre hermanos. Porque al querer agradar a otros pues vamos a querer sobresalir. Pero lo peor de todo es que también esa presión por querer agradar a los que nos rodean nos puede llevar a perder de vista quiénes somos en Cristo, nuestra identidad, porque al final pues vamos a tratar de buscar nuestro valor en la aprobación de otra persona. Esto no pasa. ¿Verdad?
Ahora sí. Digamos que el peligro de esa tendencia que realmente es tan común en nuestro entorno es que podemos llegar a hacerlo parte de nuestro diario vivir. Y a veces ni siquiera lo percibimos, ni siquiera somos conscientes de eso, porque realmente nuestro entorno es una realidad constante, no solo en el ámbito cristiano. Fuera es terrible, ¿sí? Nosotros si vemos un video de una persona, la mayoría de esos videos que vemos en nuestro día a día, eh, realmente no se muestra la realidad de las personas, ¿sí? Al contrario, es una fachada, ¿sí? O es la parte, solo una parte, o la parte más bonita, la mejor parte, ¿sí? Tratamos de que la foto quede, que no se me vea lo flaquito, lo gordito, la imperfección, la canita. ¿Sí? Entonces todo el tiempo estamos buscando mostrar solo una parte que a veces no es la realidad. Entonces, de alguna manera esto, esa presión externa, interna y aún de nosotros mismos, ha hecho que se genere en nosotros un trauma, que ahí es donde va el título, el por qué el título, un trauma o un temor. Y a veces yo pienso hasta pavor de mostrarnos tal cual somos, ya que si nos mostramos tal cual somos, seguramente vamos a ser rechazados. Y es aquí, creo que una de las cosas más profundas, y es que a veces ese temor lo causa eso. No quiero ser rechazada. ¿Por qué pasa esto? Porque durante toda nuestra vida, desde chiquitos, en nuestra crianza, bebés, ¿sí? Niños, adolescentes, aún adultos, el entorno, la respuesta que muchas veces hemos recibido cuando queremos mostrarnos tal cual somos ha sido rechazo. Hemos recibido rechazo cuando nos mostramos tal cual somos. ¿Pero por qué? Pues porque por naturaleza a veces el tal cual somos, esa realidad, no es tan agradable. Y esto de alguna manera genera una respuesta automática y yo creo que hasta natural de rechazar pues todo aquello que es feo, ¿cierto? Que es negativo, que es desagradable, ¿sí? Y sobre todo que no, como que no encaja con la manera o pensamos o que actuamos, o sea, con nuestra forma de hacer las cosas. Con Entonces, nuestra personalidad. con nuestra personalidad. Muy bien. Entonces, eso ha generado un temor profundo. Realmente es demasiado profundo. Alguna vez estuve estudiando un libro que también tiene que ver con este tema específicamente. Es bien especial. Y es ese temor que se ha generado de mostrar la realidad de nuestro corazón. Y yo pensaba, igual que Adán y Eva, desde el principio, eso no es nuevo. Nos escondemos detrás de ciertas fachadas, ¿sí? Por miedo a ser descubiertos, por ser vulnerables ante otros, por quedar vulnerables ante otros. Y yo me hace una pregunta y quiero hacérselas, no me la respondan, pero ténganla ahí. ¿Alguna vez te has sentido presionada a mostrar una imagen que no refleja la realidad de quién eres tú? Yo creo, en mi caso, que sí, demasiada, ¿sí? A esa presión de no mostrarse uno tal cual es, precisamente por ese temor que les estoy diciendo. Jennifer, no encontré dónde subir la manito, que estoy con el celular. Ay, perdón, es que yo no Bueno, veo aquí. tampoco, bueno, pero fíjate que uno aprende, yo sí aquí digo algo y lo digo por experiencia, que cuando uno es genuino, yo sí pienso que uno crea lazos más fuertes, ¿sí? Porque lo que tú dices, uno a veces, yo creo que yo hablo por mí, yo sufro más con las personas externas que con las personas de la iglesia. Yo creo que de pronto uno con los externos sí tiene que, se esfuerza un poco más, precisamente porque no es cristiano y porque, entonces, ¿qué van a decir? Y lo que te comentaba la vez pasada, yo estoy aquí metida en el consejo de mi conjunto y soy la cristiana, entonces sí hay una presión. Pero yo he descubierto que cuando tú eres genuino, que cuando tú hablas como tú eres, ¿sí?
así como soy yo que he hecho chistes malos y muestro mis debilidades con mis hermanas, yo sí pienso que uno forma más lazos, más profundos, que cuando a uno lo ven como algo, wow, como, ay, es una líder, es intachable. Pienso que, y es lindo porque, por ejemplo, cuando hacemos nuestras reuniones de damas, todas abrimos nuestro corazón de una manera tan genuina, así hayamos fallado. No, imagínese que la vez pasada decía una señora, no, imagínese, y me puse de mentirosa a decir que me trajeran un domicilio, no sé qué, y bueno, ahí nos echó un cuento de un domicilio, y no, yo de mentirosa, ¿sí me entiendes? Entonces Ujú. todas, en vez de decir, ay, mentirosa, no, todas nos reímos y todo. Y eso es cuando, si tú miras el mundo, que el mundo de donde no hay creyentes, hay amistades a veces más genuinas que entre hermanos en Cristo. Y yo aprendí eso. Yo Ujú. aprendí que si es fallo, que si estoy mal, igual lo que tengo que enseñarle a las personas es que la mirada está puesta en Dios. Y más que ellas lo vean a uno como un líder, lo ven a uno como un hermano, una amiga realmente, que sufre y Ujú. que pasa lo mismo que pasamos todas. ¿Sí? Entonces, eso que tú dices es verdad. Uno tiene presión, pero uno debería tener presiones más externas, ¿sí? Porque está uno con el compromiso de mostrar a Cristo, pero dentro de sus hermanos en Cristo, uno tiene que ser más genuino. Y eso uno lo aprende, crea uno más lazos, lazos más fuertes. Así es, Meli. Entonces sí, efectivamente, digamos que nos sentimos a veces obligadas a aparentar un nivel de espiritual que no siempre tenemos, que no es real. En muchas ocasiones fallamos, ¿sí? Como aún decía Milena, fallamos, pero buscamos maneras de esconder sutilmente, porque nosotros como cristianos a veces, y más en el liderazgo, aprendemos a ser muy sutiles en muchas cosas, ¿sí? Escondemos esa falta rapidito para que nadie la vea porque nos da pavor reconocerla. También nos esforzamos cada día por cuidar nuestra reputación. Decimos a veces que todo va bien cuando estamos destrozados por dentro, ¿sí? Decimos que todo de pronto lo hacemos para la gloria de Dios, pero de pronto en la realidad de nuestro corazón estamos buscando mostrarnos o reconocimiento. Hacemos bulla para que nos escuchen, buscamos llamar la atención para que pongan la mirada sobre nosotros, ¿sí? Tenemos a veces rivalidades entre hermanos, pero fingimos que todo anda bien y creemos que nadie se está dando cuenta, ¿cierto? Pero pues la realidad es que sí, normalmente estas cosas se reflejan, se muestran. A veces nosotros pensamos que nadie se está dando cuenta, pero sí. Em, Mostramos a veces una familia perfecta. No, mi familia, la verdad, que era súper espiritual, estamos re bien, pero la realidad detrás de la puerta es que las cosas no están tan bien. En áreas donde Dios nos ha transformado, no reconocemos nuestro pasado por temor a ser juzgados. O sea, no, yo siempre he sido así de buena en tal área. De pronto sí Dios ha hecho una obra, una transformación, pero decimos, no, Dios sí, yo siempre he sido así y no reconocemos que no fui así por temor también a ser juzgados. Y obviamente ahí le quitamos la gloria a Dios. También nos da pavor reconocer que no sabemos algo y no las arreglamos para disimular. A veces también pasa esto. ¿Sí? Entonces, a veces de pronto en conversaciones no sabemos algo y rapidito buscamos la manera de arreglar que sí lo sabemos y que siempre lo sabíamos. Son situaciones que de pronto demuestran que sí estamos poniendo una fachada que no es real o estamos mostrando que hemos crecido en áreas que realmente de pronto no hemos crecido. Algo que me impactó mucho fue este texto de Gálatas, donde Dios nos muestra que cuando fingimos ser algo sin serlo, nos estamos autoengañando. Dice Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, una de las causas por las que nos estamos engañando, autoengañando a nosotros mismos, a nosotras mismas, realmente es para protegernos del rechazo, de no ser juzgados, de no ser señalados, de que no me acusen. ¿Mm? Por la tendencia que hemos tenido. Otra vez les decía, desde chiquitos hemos vivido esto y hay un temor a esto. Pero al no ser la voluntad de Dios esta situación específica,
esta tendencia de nuestro corazón, ya que es una forma pues malsana de autoprotegernos, nos daña a nosotros, daña a las personas que nos rodean. Por eso Dios desea que aprendamos a ser transparentes en nuestro proceso de transformación. Y nuevamente por esto el título también de la transparencia, el poder ser transparentes. Algo que también quiero aclarar es, cuando hablamos de ser transparentes, no estoy diciendo que vivir sin filtros. No, es que ahora que todo el mundo se dé cuenta de mi vida y lo ahora contar todas mis cosas a todas las personas. No, no estoy hablando de eso, ¿sí? Porque también hay límites para todo. Sino es el tema o el proceso en el que Dios me va transformando, ir de la mano con el Señor y ser genuina en ese proceso de transformación. No mostrar un poco más de lo que todavía no ha sucedido. A ver, sí, ya. ¿Cómo salir de pronto de este círculo vicioso? Este texto de Filipenses 1:6 dice que todos lo sabemos, que lo escuchamos todo el tiempo, que todo el tiempo estamos escuchando este texto. Es muy conocido para nosotros, no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Dice el Señor, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero en este texto pude ver algo especial en cuanto a este proceso. Y es que entender que nuestra transformación es progresiva, no ha terminado aún. Y creo que esto nos puede ayudar un poco en ese proceso, ¿sí? Ya que es una realidad total, es una realidad escrita que ahora somos nuevas criaturas, pero resulta que esas nuevas criaturas no han alcanzado la perfección. Es verdad que Dios dice en su palabra nuevamente, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, que hemos resucitado juntamente con Cristo, pero también la Escritura dice en su palabra otras cosas diferentes, aún en cuanto a la realidad que vivimos en nuestro corazón. Permítame un segundo. También dice, aparte de esto que acabo de decir, esas realidades que son una realidad, somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, todo eso es una realidad. Pero la Escritura también dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces hay dos cosas con las que lidiamos. Una espectacular es esa realidad que ya nacimos, que ya somos nuevas criaturas, que somos hijos de Dios, que hemos resucitado con él. Pero entonces, en ese proceso, desde que somos hijos de Dios y nos estamos exponiendo a la palabra del Señor, tratando cada día de ajustarnos a esa voluntad, es verdad que Dios ha hecho cambios en nuestra vida, muchísimos, y son evidentes. Cuando hay un cambio real, las personas que nos rodean también ven la realidad, la evidencia de ese cambio. Así lo nieguen, hay personas que no son capaces de reconocer, pero igual en su corazón saben que hay una transformación, hay un cambio. Pero por otro lado, también es real que hay muchas áreas que todavía en nuestra vida no han sido transformadas y que otras hasta ahora están en proceso. Y no está mal ser transparentes en ese proceso progresivo de transformación. No sé si voy a la par con lo que dice acá. Ojalá sí. Así. Okay. Me pareció muy interesante lo que dice Mahatma Gandhi. Bueno, dijo en algún momento. Dice, no hay nadie sin faltas, ni siquiera los hombres de Dios. Son hombres de Dios porque no son hombres de Dios porque sean perfectos, sino porque reconocen o conocen sus propias faltas, luchan contra ellas, no las esconden y están siempre prestos a corregirse. Es interesante, es lo que dice la escritura, pero interesante ver cómo este hombre también lo vio. Entonces, ser transparentes esta parte me parece increíble. Eh, el hecho de ser transparentes hace que como siervos, como líderes, como hijos de Dios, nos veamos igual a los que nos rodean, igual a los demás, vulnerables, con debilidades, con pecados, con luchas, necesidades. Entonces es importante que los demás puedan ver en nosotros que somos iguales a ellos, que también pecamos, de diferentes maneras, pero pecamos.
Eso lo aprendí en un libro que leí en algún momento, me pareció también espectacular. Se llama Pecados Respetables y habla precisamente de esto, ¿sí? Todos pecamos de diferentes maneras, pero pecamos. Y las personas que nos rodean necesitan ver eso, que soy igual a él. También necesitan ver que en ese proceso, en esas luchas, en esos pecados y todo eso que vivo en el día a día, también estamos en un proceso de depender de Dios, pero que también lucho de diferentes maneras, pero lucho. Esa honestidad, esa transparencia, sobre esas luchas, sobre esa realidad que vivimos, realmente puede ser un testimonio poderoso para las personas que nos rodean. Porque cuando haya un cambio real que venga de adentro hacia afuera, no la fachada, sino de adentro hacia afuera, Dios será el protagonista de esto y se llevará todo honor y toda gloria. Porque siempre es evidente cuando somos transparentes, pero también es evidente cuando no lo somos. Este proceso que estamos hablando realmente es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque de alguna manera es un proceso donde nos presionan, pero nosotros presionamos, donde no nos aceptan tal cual somos y no aceptamos a otros tal cual somos. Exigimos a los demás cierta clase de comportamiento, los presionamos también a mostrar una fachada irreal de transformación en sus vidas. Entonces, como dice ahí, también ejercemos en otros esto. Nosotros lo vivimos, es una realidad. Vivimos esta situación en el día a día, esa presión que sentimos de otros, pero nosotros también generamos esa presión sobre otros. Ejercemos sobre otros esta presión y hacemos que otros se comporten de cierta manera. Entonces resultamos exigiendo en otra persona o en otras personas un cambio que al final no es genuino, no es real, ya que esas personas también por agradarnos a nosotros van a terminar fingiendo un cambio. Y de verdad que esta fue una de las partes que más el Señor me confrontó, me ha inquietado en este tiempo, en este proceso de estudiar este tema. Un ejemplo, muchas veces los padres creyentes exigen cierto comportamiento de sus hijos, cierta manera de hablar. Tienes que hablar de cierta manera, tienes que vestirte de cierta manera, tienes que hacer las cosas de tal manera. Y los hijos, con tal de agradar a los padres creyentes, pues se comportan de esa manera, o se visten de esa manera, o hacen las cosas de esa manera. Pero el cambio no es real, es simplemente una fachada para agradar. Y eso nos pasa no solo los padres con los hijos, nos pasa entre todos los creyentes. Realmente, como les decía, esto me ha llevado a cuestionarme yo misma con este tema, porque digamos que aunque es una realidad que luchamos con muchos comportamientos en nuestro alrededor, eh, pero ejecutamos esto precisamente en otros, ¿sí? Tratar de que se comporten, que hagan, que hablen, que actúen, que se vistan de tal manera. Y escuché algo que me pareció muy curioso lo que dice acá. No recuerdo dónde lo escuché, no anoté la fuente porque no recuerdo dónde fue, pero lo vi, me impactó tanto que se me quedó grabado. Para encontrar la felicidad debemos dejar ser a las personas tal cual son. Y es curioso, para encontrar la felicidad, no es bíblico, pero bueno, de pronto algunos puntos, para encontrar la felicidad debemos dejar ser a las personas tal cual son. Y de verdad que esta parte a mí me ha llamado mucho la atención, porque como les decía ahorita, realmente es doloroso ver a las personas que nos rodean no hacer las cosas como demanda Dios, y más en el liderazgo, o más de pronto ver siervos que ya tienen conocimiento. Al igual que otros los ven con nosotros, o sea, es de aquí para allá y de allá para acá. Pero no es nuestra responsabilidad exigirles que se comporten de cierta manera, porque vamos a seguir manteniendo, perpetuando ese trauma de la transparencia. Obviamente, aclaro, obviamente hay principios éticos y morales básicos que se deben seguir, ¿sí?
respetar, ¿cierto? Enseñar a saludar, ciertos modales, ciertas cosas, son cosas básicas, ¿sí? O sea, tampoco estamos diciendo de soltar a las personas y que se pierdan, no. Pero es diferente exigir una espiritualidad o transformación que no ha sido real en las personas. O sea que no tenemos que estar en ese proceso de presionar a los demás a cambiar. La idea es que cambien y deseamos que lo hagan. Y igual sobre los demás sobre nosotros. Pero que sea realmente porque Dios está haciendo algo en sus corazones y no porque debido a la presión quieran mostrar a la fuerza algo que no son realmente. Podemos orar por ellos, animarlos, aconsejarlos, pero no presionarlos a que se comporten de tal manera y que Dios nos dé la gracia para poder realmente aprender a amarlos, porque yo creo que esa es la parte más complicada, aprender a amar y aceptar a una persona tal cual es y dejar que lleven su proceso con el Señor. ¿Sí? Porque la persona está llevando un proceso con el Señor, pero a veces nosotros somos un estorbo en ese proceso. Y con esto precisamente Dios me ha llevado, me ha venido ha llevado conmigo ese proceso de recordándome a mí que aunque luche con ciertos comportamientos, personalidades, eh, es Dios el único que les puede convencer. Solo Él les puede transformar. Y seguramente así va a ser un cambio real, no esa fachada, no esa máscara, no esa apariencia de espiritualidad. Y de pronto, así podemos poco a poco ayudar a romper esa tendencia, algo que hacen con nosotros y que hacemos con otros. Otra cosa que veía en cuanto a esto es que también otro de los problemas graves de esta tendencia es que hay personas que vienen detrás de nosotros nuevas y ellos copian la misma tendencia nuestra, ¿sí? Tanto lo bueno como lo malo. Copian la misma forma de hacer las cosas. Entonces, si esto ya es una tendencia en nosotros, las personas que van llegando van a copiar la misma tendencia, a hacer lo mismo, ¿sí? A mostrar una fachada, a no ser genuinos en el proceso de transformación, a temer mostrarnos tal cual somos. Allá. Miren que este que está acá es el único pasaje bíblico que encontré donde Dios habla que debemos agradar a otros. El único. Ah, bueno, en excepción de otro que ya les digo. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Impactante. Bueno, lo único que encontré yo, de pronto hay más, pero no lo encontré, busqué, no encontré. Y el otro que dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para agradar a los oyentes. Ahí también usa el mismo término de agradar, pero no encontré otra. Ninguna más. El resto tiene una connotación negativa. Entonces, yo digo, bueno, Dios dice en unos que sí, en otros que no. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Agrado o no agrado a la gente? ¿Cuál es la cuestión? ¿O está mal agradar o no está mal? En la sola lectura, pues Dios me dice que debo agradar. Ahora sí vi una manito levantada. Aquí me salió Susana. Dale, Susana. Susanita. ¿Aló? Listo, ya, sí te escucho. Listo. Quería también como hacer como eh, pues un comentario. Tranquila, tranquila, dale. Hace poco como que también Dios ha estado en ese proceso de enseñarme muchas verdades sobre eso. Y es como en la medida que nosotros nos autoexijamos o sea, la manera en que a nosotros nos tratemos a nosotros mismos, pues también le exigimos a los demás eso. ¿Sí? O pues en ciertas ocasiones, no sé si pasa todo en siempre, pero a veces cuando eh, digamos que no estamos, eh,
tranquilos con lo que somos e incluso pues empezamos a exigirle también a los demás eso. Empezamos a exigirle eh, pues con la misma vara que nos medimos. No sé si me hizo algo explicar. Sí, 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 te entiendo. me hizo explicar. Sí. Entonces, siento que también va muy ligado a el tema de, de cómo también nos vemos a nosotras, vamos a ver a los demás con ese Ujú. mismo filtro, ¿sí me entiendes? Sí, es En- una realidad. Entonces siento que también como va muy ligado el tema de nosotras, cómo ¿Cómo nos nos vemos, percibimos? cómo nos percibimos y pues eso, digamos como lo que tú decías, se exterioriza, Ujú. se muestra a los demás y empezamos como también a exigirles como lo mismo. Entonces siento que con es que no alcancé al tema anterior, a la diapositiva anterior, pero ya era Ah, ese el ok, comentario. ya. Pero mira que sí, efectivamente sé que también Susana está, Dios le ha estado enseñando este proceso porque curiosamente la vez pasada ella vino, estuvimos hablando y ella me estuvo comentando cosas exactamente las mismas que el Señor me había estado mostrando en cuanto a este proceso que había estado estudiando. Y fue bonito porque pudimos compartir aún en cuanto a ese tema con ella, de esta realidad, ¿sí? De esta realidad de la fachada, ese temor. Y nos preguntábamos, creo que la pregunta la hizo ella, es, ¿por qué es tan difícil mostrarnos? O sea, ¿por qué es tan complicado mostrarnos tal cual somos? Entonces, este pasaje muestra y dice que debemos agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno. Digamos que el agradar ya lo vimos, y como tal el agradar no es un problema, ya lo vamos a ver desde el original. El agradar no es un problema. Aquí, digamos, el enfoque es el bueno, ¿sí? Dice que agradar al prójimo en lo que es bueno para edificación. El resultado de la edificación va a ser un efecto carambola, va a ser un resultado de. Aquí la cuestión es bueno. Entonces, dice, hay tres términos que se usan: agradar, bueno y edificación. Entonces, ay, pero espérate que acá está mostrando otra cosa. ¿O no? Ah, ok. Bueno, para mí me pasó que. Bueno, acá están los tres términos. Dice, agradar significa complacer, desde el griego, que es aresko, es complacer, pero no es un complacer superficial, sino busca el beneficio de otro. El término bueno es algo que moralmente es excelente y beneficioso para otros, o sea, realmente trae un bien para la otra persona. Y el término edificación es construcción, como cuando uno construye alguna casa o algo, es construcción o fortalecimiento espiritual, o sea, realmente estoy aportando al crecimiento de esa persona. Perdón, Jennifer, si te estás mostrando Sí. una lámina respecto a esos términos, ¿No la está mostrando? no, vela. Ah, Estamos viendo cada uno de nosotros agradar a su prójimo que es de Meillo, pero para encontrar la felicidad, entonces, ¿será que no la puso? ¿Será que me perdió? No, papá. de pronto no la puse, Marcito, porque no la encuentro. Ok, No, yo listo. sí la estaba viendo. Listo, ¿no? Yo te entiendo. Ah, pero no de los términos. Creo que si no la puse así tal cual lo que estoy diciendo, sí. Bueno, lo siento, pero. Entonces, digamos que acá el enfoque es el agradar en lo bueno, ¿sí? Entonces, el problema no es agradar. Digamos que el término agradar no tiene ni una connotación mala ni una connotación buena, el término como tal, ¿sí? Porque agradar simplemente es como complacer a otra persona, ¿sí? Acá lo que Dios está diciendo es agradar en lo bueno, lo que implica eh, analizar o de alguna manera examinar la motivación por la cual busco agradar, ¿sí? Entonces, en el proceso de agradar a otra persona, porque ese texto me está diciendo, busca agradar en lo bueno a tu prójimo. Entonces, en el proceso de agradar, tengo que mirar mi motivación por la cual estoy agradando. Todo lo que hemos estudiado el día de hoy
es malo, es una motivación mala de agradar a otra persona. ¿Por qué es mala? Porque realmente estamos buscando protegernos a nosotros mismos, estamos buscando protegernos del rechazo, ¿sí? Hay un temor y por eso es que lo hacemos. Tenemos temor a la reacción de otra persona. O sea que al final realmente estamos buscando un beneficio propio, no de nuestro prójimo. Entonces, lo bueno busca el beneficio del otro, ¿sí? No estoy buscando protegerme, buscar mi beneficio yo y agradarme yo y que me elogien a mí, que me exalten a mí, sino realmente estoy buscando el beneficio de otra persona. Entonces, ahí es cuando dice agradar en lo bueno. Bueno, yo me hacía la pregunta, ¿qué sería lo bueno? ¿Cómo puedo saber qué es lo bueno para agradar a mi prójimo? Realmente esto es un tema que también sería de toda un estudio completo y de pronto muchísimo más. Pero para poder dar algo en cuanto a qué es lo bueno para agradar a mi prójimo, sabemos que lo bueno viene de Dios. Las escrituras nos muestran que lo bueno no viene de nosotros, viene de Dios. Entonces la única forma de hacer el bien o lo bueno para otra persona es que esté enfocado en hacer la voluntad de Dios en mi trato con la otra persona, en mi trato con mi prójimo. Y obviamente yo sé que hemos aprendido mucho sobre la voluntad de Dios en cuanto al trato con mi prójimo, solo que a veces lo olvidamos. O sea que agradar a mi prójimo en lo bueno es hacer la voluntad de Dios en mi trato con esas personas. Y entonces el fruto natural, como decía ahorita, como un efecto carambola, va a ser edificación para mi hermano. Si realmente hay una motivación correcta de hacer el bien para mi hermano, eso va a edificar a mi hermano. Va a ser natural. El resultado, el fruto va a ser la edificación de mi hermano. Y esto es transparencia, ya que no vamos a forzarnos o no vamos a forzar las cosas, no vamos a sobreactuar. Casi siempre que estamos tratando de buscar ese proceso de agradar a los demás para no ser rechazados, para que me elogien, para ser yo el centro, de alguna manera, en ese proceso, por más que no queramos, tenemos que sobreactuar porque no estamos siendo naturales. Entonces, ese proceso de ser transparentes es dejar que otros puedan ver a través de nosotros el obrar de Dios en nuestras vidas. Ese término transparente es como literalmente, o sea, como a través de nosotros vean algo, ¿sí? Ser transparentes. Es como un vidrio, yo veo a través del vidrio veo el otro lado. Entonces, el ser transparentes es poder que a través de mí vean el obrar de Dios, vean lo que Dios está haciendo en mi vida. Y entonces esto sí será ese proceso de ser transparentes. Y efectivamente pues va a dar la gloria al Señor. Él es el que se va a llevar todo honor y toda gloria. Miren lo que dice este texto. Qué pena que se me fue el tiempo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la meta del Hijo de Dios. Esta es nuestra meta. Que puedan ver nuestras obras y glorifiquen a Dios. Que quien se lleve en honor y la gloria sea el Señor. En cada transformación, en cada cambio, en cada paso que demos. Y que en los que todavía no hemos dado, que también Dios se lleve la gloria. Porque podemos ser sinceros en el proceso. Y podemos mostrar que estamos dependiendo del Señor en ese proceso. Y ya para terminar, hay unas preguntas claves que nos pueden ayudar en ese proceso de ver si realmente estoy agradando a mi prójimo en lo bueno o de una manera negativa, incorrecta, que no se ajusta a la voluntad del Señor. Y son estas dos preguntas. Cada vez que haga algo, poder hacerlas. Ojalá podamos anotarlas por ahí, ponerlas en algún lugar. ¿Cuál es la motivación de agradar? Primero, edificar o temor al rechazo. Cada vez que yo quiera hacer algo para agradar a otra persona, la pregunta que debo hacerme, ¿estoy buscando edificar a la otra persona
o es el temor a que me rechace, temor a tener problemas con esa persona, temor a lo que me pueda decir, temor a que me señale. Otra pregunta es, ¿cuál es el propósito de agradar? Al final, ¿qué quiero conseguir con esto? ¿Glorificar a Dios o recibir la aprobación humana? ¿Quiero hacer esto para que me elogien? ¿Quiero hacer esto para llevarme la aprobación? ¿O realmente quiero hacerlo para la gloria del Señor? Y termino con esta frase que me pareció especial. Recordemos que estamos desnudos delante de Dios. Él sabe perfectamente quiénes somos, lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras motivaciones reales, y aún así nos acepta, tal cual somos. Y nos sigue amando y nos seguirá amando, lo seguirá haciendo. Y esta debe ser la mayor motivación para ser transparentes. Realmente hay temor y yo sé que eso es un pavor, realmente es como uno coger y tirarse a un abismo, ¿sí? Simplemente a veces ser transparente y estar dispuesto a recibir rechazo de otra persona, ¿sí? Por ejemplo, reconocer que me equivoqué, reconocer que fallé, reconocer que no sé algo, todo eso a veces causa pavor, ¿sí? Pero creo que el recordar esto, que somos aceptadas por el Señor tal cual somos. Yo sé que hay una idea errada de que Dios está ahí para castigarnos, cada rato para rechazarnos, para echarnos fuera, pero la realidad es que Dios nos recibió y cuando nos recibió, cuando llegamos al Señor, Él sabía quién éramos, cómo éramos y Él sabía todo el proceso que iba a pasar con nosotros perfectamente. O sea, somos transparentes, literalmente estamos desnudos delante del Señor y nos acepta tal cual somos. No nos rechaza, no nos echa fuera, no nos está juzgando, no nos está acusando y que ojalá esa realmente sea la motivación para hacer lo que hacemos. Realmente las personas a nuestro alrededor no las vamos a cambiar y seguramente nos van a seguir rechazando, nos van a seguir señalando, pero la realidad es que tenemos una fuente de amor que sí la vamos a tener para la eternidad. Y creo que eso nos puede animar a ser transparentes, a ser genuinos. Y recordar que no estamos para exigir transformación en otra persona, porque los podemos llevar a un proceso errado de tratar de mostrarse o tratar de mostrar una fachada que no es. Dejemos que Dios haga el proceso en las personas. Dejemos que Dios sobre en esas personas, que aunque sea real la lucha de que se hacen cosas que no van conforme a la voluntad del Señor, que podamos ir delante del Señor, dejar esa situación en las manos del Señor, orar por esas personas, pero dejar que esa persona lleve su proceso con el Señor, para que otra vez no perpetuemos eso que se ha hecho sobre nosotros y que nos ha llevado a poner esas fachadas, que realmente podamos ser transparentes en el proceso. Mis amadas hermanas, este era el tema de hoy. Perdónenme un momento acá. Voy a dejar de grabar